retomar un poco ahora lo que dicen en el Senado de la República, porque en el Senado tenemos, obviamente fue el tema, ¿no? Está las senadoras de Guanajuato de Morena, Malú Michel y Antares Vázquez, defendiendo el punto y diciendo que la autoridad electoral en el estado y el propio estado de Guanajuato evadieron la responsabilidad de proteger candidatos. Y tienes por el lado del PAN, sobre todo a Lili Telles, diciendo que México se debería de declarar un estado fallido porque es culpa del presidente López Obrador y que además es urgente que asuma la responsabilidad Morena porque ellos no solicitaron la protección de sus candidatos. Vamos a ver cómo se puso el escenario en el Senado de la República, porque ahí estalló el tema. Empiezo con Antares Vázquez Alatorre, la senadora de Guanajuato, que de hecho hoy la buscamos para ver si puede entrar al programa, pero estaba bastante ocupada, con el posicionamiento que tuvo, porque definitivamente creo que da el escenario claro, al menos desde la perspectiva de Morena, qué es lo que pasó. Y recuerden que además en el Senado de la República, tanto el caso de Guanajuato como el caso de Guerrero son casos que están buscando desaparecer poderes. Morena solicita, más bien, el PRI, el PAN, perdón, solicita desaparecer poderes en Guerrero por el tema de la violencia, los normalistas, Ayotzinapa, y ahora se suma el caso de Camila. Y en el caso de la respuesta de Morena fue, bueno, si ustedes quieren solicitar desaparecer poderes en Guerrero, yo quiero solicitar desaparecer poderes en Guanajuato. Entonces, la disputa se mantiene en el Senado entre Guerrero y Guanajuato, que Guerrero es Morena, Guanajuato es PAN. Y es Antares Vázquez, de hecho, la que solicita la desaparición de poderes en Guanajuato. Así que vamos a escuchar cómo se puso el contexto ahora con el asesinato de una candidata de Morena. Es una intervención triste, dolorosa, que otra vez vivimos en Guanajuato. Digo otra vez porque es un ciclo sin fin. Perdimos a nuestra candidata a presidenta municipal de Celaya, Berta Gisela Gaitán. Pero no nada más perdimos a una candidata, perdimos a otra guanajuatense, a una guanajuatense que tenía un sueño de gobernar su municipio para brindar esperanza a un pueblo que carece totalmente de ella. Celaya es por mucho el municipio con mayor número per cápita de homicidios en el estado de Guanajuato. Recientemente vimos unas escenas dantescas de cómo un policía de la Guardia Nacional suplicaba porque lo mataran los delincuentes. Recientemente lo vimos en ese municipio. Hay centenas de desaparecidas y desaparecidos. Guanajuato, ingobernable estado. Si alguien lo duda, entre miércoles, jueves y viernes de Semana Santa, 40 homicidios, número 1 en homicidios en el país. Del día de ayer, el 12% de los homicidios del todo el país se cometieron en Guanajuato, solo ayer. Es dolorosísimo. Y el tema de Gisela, y quiero aquí aclarar que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana acaba de actualizar la información respecto al compañero Adrián Guerrero Caracheo, que está en calidad de no localizado y no fallecido. Entonces estamos en espera de las investigaciones y hago votos porque aparezca con bien. Pero en el caso de Gisela Gaitán, no es solo el ominoso, desastroso homicidio, sino que es un atentado grave en contra de la democracia para espantar al pueblo de Celaya, para que pierdan la esperanza, para que no aspiren a que pueda haber un cambio en su municipio que está sumido en la violencia, sumido en la desesperación. Entonces es un atentado doble. Quiero aclararle a la ciudadanía guanajuatense que efectivamente Morena solicitó en tiempo y forma la seguridad para sus candidatos y candidatas municipales. Y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato contestó que no había empezado el proceso electoral, que no procedía. Y piden ahora sí que hasta la factura del refri de la abuelita para poder brindar seguridad. Y resulta que ayer se había iniciado el proceso electoral cuando mataron a nuestra compañera Gisela. Es indignante, da mucha impotencia. Da impotencia que estas cosas sigan sucediendo y que salga nada más a decir, ay sí, habrá justicia. Justicia que no ha habido para miles de guanajuatenses asesinados y desaparecidos en estos años. Hago votos porque aparezca nuestro compañero Adrián.
Y hago votos también para que la familia de Gisela tenga pronta resignación ante algo ominoso, doloroso. Hago votos porque Celaya pueda hacer un cambio verdadero, porque Celaya pueda realmente aspirar y renovar la esperanza. Muchas gracias. Sí, otra vez. Voy a pausar un poco esta para ponerles el contexto, porque justo después de este posicionamiento viene el de Lili Telles. No voy a poner completo el de Lili Telles, porque Lili Telles ya sabemos que dijo, es justamente la senadora que dice que México está en un estado de ingobernabilidad, que es un estado fallido y pide que se declare un estado fallido. Y es justamente en este momento cuando, mientras estaba terminando su posicionamiento, le van a hacer una pregunta, ¿no? Le van a hacer ahí un posicionamiento, le van a hacer una pregunta, y la senadora no, se pasó como siempre de arrogante y majadera, y es la presidenta de la mesa directiva del Senado la que le dice que es una arrogante y majadera, mientras estaba dando todo este contexto, porque la senadora agotó su tiempo para exponer su caso, y lejos de permitir que otras personas hablaran, bueno, ya conocemos a Lili Telles. Izquierda, torpe y domesticada. Se concede, perdón, ¿con qué objeto, senadora Imelda? Hasta un minuto, con mucho gusto, senadora. Responda, ya los liberaron. Permítame, senadora Imelda. Es un problema hablar con ella porque ya sabemos quién está atrás de ella. Senadora Lili Telles, por favor, ha terminado su tiempo de utilizar la palestra, pase a su lugar y no puede retar de esa manera grotesca y majadera cuando en el uso de la palabra se le ha terminado. La mesa directiva es la que lleva el orden de la asamblea. Por lo tanto, se le concede hasta un minuto a la senadora Imelda Castro para que conteste por alusiones. Gracias, presidenta. Yo creo que es muy importante que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que una cosa es que a los legisladores y las legisladoras no se les pueda reconvenir nada, pero eso es muy distinto a tener la lengua impune, a estar siempre gozando de la impunidad de su lengua. Quiero decirle que en lo que ella se refirió, senadora presidenta, compañeras y compañeros, porque tenemos un gobernador que no es como el de Guanajuato y porque la respuesta... ¿Ven lo que les digo? Se puso de a peso la cosa. Antes de regresar con el segundo posicionamiento de Antares, quiero ponerles este tuit de Mario Delgado. Porque aquí Mario Delgado, insisto, se rumoró mucho y quien de hecho es la que lanza estos señalamientos es la propia Carla Humphrey, si no mal aquí lo tengo. Carla Humphrey mencionó desde el Instituto Nacional Electoral que 5 de las solicitudes presentadas fueron canceladas, aunque el Gabinete de Seguridad aún revisaba los casos. 30 se encontraban en una etapa de análisis de riesgo y en el caso de 2 candidaturas ya contaban con su protección y pidieron el retiro. Carla Humphrey dijo que tenían 99 solicitudes de protección de candidatos, las cuales se estuvieron atendiendo. 5 de ellas se solicitaron y luego se cancelaron previo a que se resuelvan las autoridades en materia de seguridad pública. 2 fueron atendidas. Sin embargo, se han desistido las personas candidatas que han solicitado la protección. 30 están en espera de que hagan un análisis de riesgo y comuniquen la disponibilidad del servicio y 49 han sido atendidas. En el caso de Celaya, básicamente se le está, dicen, es que culpan al gobierno estatal sabiendo cómo se maneja el protocolo. ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando mataron a 2 candidatos a alcalde en Michoacán el mismo día? Es terrible cómo y por qué ponen los reflectores sobre estas muertes. En fin, dicen, bueno, puede ser Morena, puede ser el presidente, puede ser quien sea. Y aquí está el documento donde Mario Delgado, y quiero que vean las fechas. Mario Delgado dice que lamentan profundamente el asesinato de su compañera y de acuerdo al esquema de seguridad que estableció el gobierno federal con el INE, el secretario general de nuestro partido en Guanajuato solicitó la protección para 9 candidatos a presidencias municipales, además de la candidata a gobernador y el candidato a senador. Este es un documento que mandan el 8 de marzo al Instituto Nacional Electoral. Mandan el 8 de marzo. ¿Y quién lo manda? Pues lo manda Jesús Manuel Ramírez Garibay, que es el secretario del Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato.
Aquí dicen que en el marco del proceso ponen el antecedente de Guanajuato, que es uno de los índices que mantiene uno de los índices de criminalidad más altos en todo el país, que preocupa, que también ya tienen una coordinación o sea, que teniendo el conocimiento de esto, buscan que la coordinación que mantienen en estas mesas de seguridad interinstitucional entre el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la Marina, y además la Guardia Nacional, pudieran proporcionar los elementos idóneos para salvaguardar la identidad de los candidatos. En el documento del 8 de marzo, aquí vienen los 9 candidatos. En el número 4 está Berta Gisela Gaitán Gutiérrez. Y solicitan la protección desde el 29 de marzo y hasta el 3 de junio de 2024. Este es un documento que se mandó el 8 de marzo. El 8 de marzo. Y le dan con copia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al general secretario de la Secretaría de Defensa y al almirante de la Marina. Pero se lo mandan a quién? Al Instituto Nacional Electoral. Lo que dicen los documentos, o sea, lo que dice Mario Delgado, de hecho en este mismo hilo, es que en el caso de las candidaturas municipales, el INE derivó que esta petición mediante oficio para que realizara el Instituto Local de Guanajuato la situación. El 10 de marzo es cuando le notifican al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la situación y aquí explican, ¿no?, que el 8 de marzo el representante de Morena en Guanajuato mandó un oficio y que conforme al esquema de seguridad de los candidatos a gubernatura, Senado y cámaras de diputados, es necesario dar protección a los candidatos en virtud de lo escrito, pues le remiten más bien el escrito recibido a la maestra Edith Suárez Ojeda, que es la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. O sea, el INE le manda al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la consejera presidenta, a Brenda Canchola, le manda el documento que reciben por parte de Morena el 8 de marzo, se lo mandan el 10. El 10 ya lo tenían. Sin embargo, ahí está este comunicado, que es del Instituto Electoral Local, que da respuesta, este es del 11 de marzo, es el 11 de marzo, cuando dicen, el 11 de marzo se recibió un oficio signado por Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada de despacho, porque ni siquiera es la secretaria ejecutiva, está encargada del despacho, en donde desde el 8 habían recibido la solicitud y le mandan todo este comunicado diciendo que las atribuciones le corresponden al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que de acuerdo con el plan integral y calendario del proceso electoral local, la fecha únicamente se ha otorgado el registro de la candidatura a las personas que están postuladas para el cargo de gubernatura del Estado, no así a personas que se pretendan postular a presidencias municipales, ya que el periodo del registro para tal efecto se encuentra del 15 al 21 de marzo y en su caso los registros serán aprobados hasta el 30 de marzo. El artículo 196 de la ley señala que la presidencia del Consejo podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para las candidaturas que lo requieran. En ese tenor, de conformidad al artículo 42, mediante un escrito dirigido a la presidencia del Consejo General, podrán solicitar que ésta gestione ante las autoridades los medios. Y viene lo que les decía, que son los requisitos que puso la Secretaría de Gobierno. Tienen que presentar una denuncia, tienen que establecer tiempo, objeto, todo. Y al final dicen que toda vez que no se ha iniciado con el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para los ayuntamientos y por ende no se ha otorgado registro alguno, le comparto que la solicitud de medidas de protección para las candidaturas a presidencias municipales deberá realizarse una vez que se actualice el supuesto de referencia al otorgarse el registro a las candidaturas. Es decir, el 12 de marzo responde la autoridad local que como todavía no tienen registrados a sus candidatos a los ayuntamientos, pues no pueden establecer ningún tipo de medida. Y le dicen a Morena que su solicitud no cuenta. A los únicos que podían proteger eran los candidatos a gobernador, porque ese es un registro que ya existía. Pero hasta el 30 de marzo es cuando se avalaban estas candidaturas. La campaña inicia el 31.
entonces 31 y asesinar a la candidata el 1 de abril. O sea, la autoridad dijo, a mí hasta el 30 que yo sepa quiénes son, entonces me tendrás que volver a mandar la solicitud el 30. Y lo que pasa es que el 1 de abril, ya estando en campaña, la candidata de Morena confirma que ya había mandado sus documentos dentro del marco que le había pedido la autoridad local. O sea, quiero que vean todas las trabas burocráticas para que una candidata o un candidato a un ayuntamiento en Guanajuato pueda ser protegido y no lo maten. Literalmente le estás diciendo a la autoridad, primero me tienes que demostrar que estás en peligro. No es suficiente con que digas que Celaya es el municipio más peligroso de México y que Guanajuato está dentro de los municipios más peligrosos, dentro de los estados más peligrosos de México. No es suficiente, no es suficiente la lógica dentro de esa narrativa. No pasa, sino que además yo puedo protegerte a partir del 30 y nada más, y si quieres. Entonces, ahí es donde se cierra este círculo de información, en el que tienes a un Morena que manda un escrito al Instituto Nacional Electoral desde el 8 de marzo. El 10 de marzo, el Instituto Nacional Electoral se lo remite al Instituto Electoral del Estado. El Instituto Electoral del Estado lo recibe el 11 y el 12 responde diciendo que, como todavía no es tiempo, no pueden hacer nada hasta un día antes de empezar la campaña, la contienda electoral. Y una vez iniciada, entonces ya me tienes que mandar la solicitud porque la que mandaste no sirve. No porque ya se cumplirán los tiempos quiere decir que por default ya voy a iniciar el proceso de gestión. No, y además, ojo, es iniciar el proceso de gestión. Ni siquiera es garantizar que te van a otorgar la medida y que a partir de ese momento estés protegido. Es voy a iniciar el trámite. ¿Cuánto va a tardar? No tenemos idea. ¿Te lo van a dar en un día, en 2 días, en una semana? No sabemos, porque entre la autoridad electoral local y el gobierno del estado pusieron una cantidad de requisitos en un estado en el que si uno simplemente tiene sentido común, sabe que es peligroso. Y no es el único. Zacatecas debería de funcionar igual, Michoacán debería de funcionar igual, y Chiapas también debería de estar funcionando igual. Pero no está pasando. En el caso de Guanajuato, la burocracia dorada del Instituto Electoral se trabó en la logística, una falta brutal de sentido común. ¿Cómo es posible que tú quieras iniciar gestiones para proteger a un candidato un día antes de que inicie su campaña? No hace sentido. Cuando inicia campaña ya tiene que estar protegido. Ya tuviste que haber hecho los análisis de riesgo, ya tuviste que haber establecido, pusiste los requisitos, órale, tuviste que haber hecho ya todo para que iniciando la campaña entonces ya esté protegido, porque ni siquiera te dan una certeza de en qué momento se les va a proteger. Entonces, en esta marea entre el Morena y el PAN, que los panistas culpan a Morena por no haber mandado los documentos, que ya vimos que no fue así, y tienes a los panistas intentando defender a su gobierno a toda costa, pese a lo indefendible que suena, y tienes a los morenistas demostrándote que ellos solicitaron, pero supongamos que si la autoridad local dijo el 30, que hubieran mandado el mismo documento el 30 o el 31 de marzo, ponte. ¿De verdad creen que para el 1 de abril los candidatos en Guanajuato ya habrían tenido protección? ¿De verdad consideran que así hubiera funcionado? Personalmente no veo que así hubiera funcionado, no le veo manera que hubiera funcionado, porque te tienes, con lo que les acabo de leer, con todos los comunicados que se aventaron, es una cantidad de topes, o sea, tienes que ir, si eres un candidato a un ayuntamiento, tú le avisas a la autoridad local evalúa, mide, eventualmente se lo manda al Estado, el Estado dice, ok, pasó la prueba y voy todavía y se lo tengo que mandar a la autoridad local, al presidente municipal. Y entonces es él el que decide cómo te protege, con policías municipales de por sí insuficientes. Y si eres candidato a senador o diputado federal, le llega de la autoridad electoral, de la autoridad nacional, del INE, al gobierno del estado, y el gobierno del estado le va a decir a la Guardia Nacional que te otorguen las medidas de protección. No es el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado de Guanajuato no se quiere hacer responsable, tal y como lo estamos viendo en este momento,
de si hay un asesinato. ¿Por qué? Porque saben que les tumba la campaña, porque el gobierno de Guanajuato está disputándose una elección. Independientemente que en el Senado les estén diciendo que ya se van y que les quieren hacer desaparecer poderes, está por renovarse el gobierno del estado de Guanajuato. Están en elecciones, hay una contienda en este momento. Y tienes a un gobierno que no quiere hacerse responsable si le matan a un candidato, porque saben que eso les resta puntos. Han de creer que esto no, pero más allá de que esto les rente puntos electorales, están demostrando lo que todos sabemos desde hace muchos años, que Guanajuato, como muchos otros, es un estado en donde no hay gobierno y no hay ley. Así es simple y así de doloroso es. Cierro con esto que dijo también Antares Vázquez, que fue la segunda parte de su posicionamiento en el Senado respecto al asesinato de la candidata de Morena en Celaya. En tiempo de sopilotes es necesario venir otra vez. De sopilotes o de sopilotas, que sí, son aves de carroña, son aves de carroña. Es increíble que la señora impostada del reality show sea tan, pero tan ignorante de no conocer la competencia de la Guardia Nacional. Por cierto, de la Guardia Nacional que ella ha repudiado constantemente, de la Guardia Nacional a la que ha satanizado la señora de los montajes. Precisamente a esa Guardia Nacional se refiere ahora. Y no conoce que la Guardia Nacional no es primer respondiente. Que el primer respondiente, en el caso preciso de Celaya, déjenme decirles que hay un fenómeno además interesante, porque en la Policía Municipal contrataron a los corridos de la Policía Federal, a esos corridos de la Policía Federal que no pasaron a la Guardia Nacional, los contrataron en Celaya, son los llamados fedepales. Y esos son los que están a cargo de la seguridad pública en Celaya. Y si la gente llama al 911, le contestan los fedepales, no la Guardia Nacional. Y para la información del pueblo de Guanajuato, porque la señora de los montajes no vale la pena, esa señora que ha fingido cosas de que le interesan los muertos, se ha sentado encima de una niña muerta, imagínense nada más. Entonces, bueno, para que la gente sepa, hay muchos más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en Guanajuato que de la Policía Estatal y de las municipales. Nada más que no son primeros respondientes. Entonces, ante la falta de coordinación, pues tenemos este tipo de cosas. Pero además, qué grave lo que denunció el senador Rogelio Zamora, que el secretario de Gobierno de Guanajuato, del Gobierno del Estado de Guanajuato, tuvo una solicitud expresa de la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato para dar seguridad a todas y todos los candidatos y candidatas. ¿Y qué creen? Que lo omitió el señor Jesús Oviedo. Entonces, de esa clase de carroñeros y carroñeras estamos hablando. La señora de los montajes, pues se dedica nada más a eso. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. Eso estuvo fuerte. Qué trancazo le acaba de meter a Antares Vázquez. Bueno, no le acaba, le metió hace rato a Antares Vázquez a Lili Telles. Le gusta mucho hablar de muertos, tanto que hasta se sentó en una. Uy, no sé si hasta a mí me dolió y miren de qué estamos hablando. Pero la otra cosa que me duele sobre este tema es lo que está diciendo Antares, sobre los policías municipales de Celaya. Lo acabo de decir, le estás diciendo dentro de tus requisitos que para proteger a un candidato a un ayuntamiento vas a pasar todo un proceso burocrático para que caiga en el gobierno del estado y este gobierno del estado se lo manda al gobierno municipal y el gobierno municipal va a tener que destinar a sus policías municipales para protegerte. ¿Quiénes son los policías municipales? Los corridos de la Policía Federal, porque esa es otra que hemos denunciado en este espacio desde hace mucho. No existe un padrón único de policías, no existe. Si te corren de la Policía Federal, consigues chamba en la Policía Municipal o en la Policía Estatal de cualquier gobierno. Porque si te corren por un mal proceso, si te corren porque te encontraron vinculaciones, por lo que tú quieras, si te corren por lo que quieras, por lo que sea, por cualquier situación, no, a ver, tendrás tu ficha en el gobierno, en la Policía Federal, ahí te tacharán con negritas o con rojo, pero no existe esa base de datos, no se cruza esa base de datos con los gobiernos municipales y con los gobiernos estatales. Entonces ahí es donde los recontratan. Por eso es que luego tenemos policías o secretarios de seguridad, por ejemplo, que fueron reprobadísimos en unos estados, pero aparecen en otros.
Y dices, ¿cómo es posible que esta persona que cometió tantas tragedias en este estado cuando estaba en la Secretaría de Seguridad, ahora mágicamente sea secretario de Seguridad en otro estado? Es exactamente lo mismo que pasa con los policías. ¿Cómo es posible que este policía, que aquí lo conocemos por extorsionador, por violaciones, por abusos, por acosos, cómo es posible que ahora sea policía o comandante en este otro estado o en este municipio? Y eso también llega a pasar con los jueces. Cuando el Consejo de la Judicatura Federal decide que hay un escándalo y que van a remover a un juez, no lo remueven, lo que hacen es que lo cambian, lo llevan a otro lado. Es como lo que quería hacer el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, con este candidato a senador, Insunza, acusado de abuso sexual. Su respuesta, muy alegre, la del gobernador de Sinaloa, fue mandar y sugerirle a este señor que estuviera lejos de las mujeres para no darle tentación. Disculpa, ¿cómo? De esas cosas que no logro entender. Pero bueno, quien también se posicionó sobre esto en el Senado, pues es Malú Michel. Vamos a ver lo que dijo Malú Michel, que también es de Guanajuato. Se lamenta por los hechos y dice que no quedará impune. No quedarán impunes 21,000 personas asesinadas en este periodo del gobernador Diego Sinue. No puede ser, compañeras y compañeros. Y lo digo también por ustedes, por mí y por todas las candidaturas. Tenemos que vivir con certeza, con seguridad. Tenemos que desplazarnos a donde vayamos por este país y a la campaña con seguridad. Y en Guanajuato no hay seguridad, no hay certeza de llegar a tu casa vivo. Gisela era una extraordinaria compañera y aunque no lo hubiera sido, no merece ser asesinada, y menos nuestro regidor, nuestro compañero Adrián Guerrero, que tanto de verdad ha trabajado por Morena. Era un líder sindical telefonista, y Gisela una extraordinaria dirigente también. Entonces, solicito que este Senado le exija, ya sé que no estamos en facultades, ya sé que no puedo traer al gobernador. Concluye. Le solicito al gobernador de Guanajuato, a Diego Sinue, que sea de verdad, que tenga una propuesta humanista, que nos entregue su propuesta de seguridad en Guanajuato y que destituya inmediatamente al secretario, al fiscal y al secretario de Seguridad. Eso es lo que hay que hacer, además de garantizar la seguridad de todas y todos las candidatas y candidatos de este país, especialmente de Guanajuato, que se incendia, que se mata, que no podemos circular, porque ahora resulta que estamos en manos no sé de quién. ¿Quién está haciendo un contubernio? Como lo dijo. Pues yo tampoco sé quién ni qué, pero definitivamente las cosas no están bien. Estas elecciones se están convirtiendo en las elecciones más violentas hasta este momento. La cifra más alta que hemos registrado de asesinatos fue justamente 2018-2019, con más de 62, 65 asesinatos. Ahorita ya vamos para 34, 35 de candidatos, pero de todo el contexto electoral estamos acercando a 50. Entonces, definitivamente hay una mano o varias que no quieren que el pueblo elija, simplemente que elija.